Tengo la suerte de poder comentarle mis críticas directamente al presidente. No siempre es el caso, de hecho, muy rara vez es el caso, entonces no tengo que salir a Twitter a poner mis críticas. Recuerdo de ser muy chiquita y estar en el Congreso, porque mi papá me llevó. Cuando era senador. Cuando él era senador, y yo siendo muy, muy pequeña, y que estaba hablando, no sé si estaba hablando el presidente Uribe, pero en mis recuerdos era el expresidente Uribe. Y se me hacía eterno y eso hablaban y no se acababa de esa plenaria y yo decía, ay Dios mío, yo decía, pero papá, ¿y cuando hablas tú? Y él me decía, shh. ¿Y cuando se meten con su mamá, por ejemplo? Ay, me molesta un poco más. Claro. Sí, porque cuando mi mamá empezó a ser más visible, creo que ya ahí, yo dije, no. Pero yo digo, papá, esto, aquello, un montón de mensajes y él responde, vale, mi corazón. Siempre es como un mensajito corto, él lo lee, lo entiende y toma lo que quiere tomar. Cuando nos dijo muñecas de la mafia a las periodistas, ¿usted qué le dijo y él qué le contestó? Sé que le dije que era absolutamente innecesario haberse referido así. Él me ha dado muchas alas para eso. Ay, qué bueno escuchar eso. Sí, él es una persona que me da alas, que me quiere con mucha libertad. Es un amor muy bonito, la verdad. Pero la relación de hoy nadie la entiende. ¿Cómo es esa relación? Es una relación llena de amor, de respeto. Realmente es una relación de un equipo y así lo vivo yo y todos en la familia lo vivimos así. ¿Respetan esa relación, esa manera de estar? ¿Hay críticas? ¿Hay qué? ¿Están juntos todos? Sí, todos seguimos juntos. Creo que todos sabemos que Colombia es un país complejo, pero desde que mi papá es presidente lo encuentro mucho más complejo. Esto es Geniales y Mayores que Yo, un espacio patrocinado por Colsubsidio, una empresa que reconoce e impulsa la fuerza transformadora de las mujeres. Episodio 25. Sofía Petro. Sofía Petro es activista, es feminista, es menor que las mujeres de este podcast, pero la invitamos de manera especial. Es la hija mayor del presidente Gustavo Petro y de Verónica Alcocer. Sofía estudió Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París. Allá conoció a su novio y regresó a Colombia para trabajar en la campaña política de Petro. Desde entonces se quedó para conocer más de este país y de su realidad, trabajando en la Fundación Pares. Sofía, quien le habla de cerca a su papá, el presidente, es nuestra protagonista de este capítulo especial de Geniales y Mayores que Yo. Bienvenidos. Sofía, me da mucho gusto tenerla aquí. Bienvenida al podcast. Vanessa, muchas gracias por este espacio. Además, 23 años. Eso significa que estoy rompiendo la regla porque se supone que el podcast son mujeres mayores, pero me pareció interesante conocerla. Yo no la conocía. No, pues mucho gusto y bueno, por lo menos yo estoy hablando con una persona mayor que yo. De pronto cumplimos alguna regla. 23 años, ¿usted cómo se define? ¿Usted qué es? ¿Usted es activista? ¿Usted es política? ¿Usted es qué? Yo sigo siendo estudiante. Por suerte no tengo que definirme aún como algo más que estudiante. Estoy acabando mi maestría, pero ya a partir de junio sí creo que diría que soy investigadora. Soy una persona pues políticamente muy involucrada, pero no sé si activista sea la palabra. Y nada, una persona apasionada por la música, por el arte, por la salsa, por los derechos humanos, por la salsa, me encanta. Y eso. Esa vena política obviamente viene del papá, me imagino, ¿no? Claro, y de alguna forma de mi mamá también. También. ¿Usted sí. creció respirando política? Sí, definitivamente sí. ¿Desde siempre? Desde siempre. ¿Cuál es el primer recuerdo, Sofía, que tiene de la conciencia política en su vida? Tengo un recuerdo de ser muy chiquita y estar en el Congreso, porque mi papá me llevó. Cuando era senador. Cuando él era senador, y yo siendo muy, muy pequeña, y que estaba hablando, no sé si estaba hablando el presidente Uribe, pero en mis recuerdos era el expresidente Uribe.
y se me hacía eterno y eso hablaban y no se acababa de esa plenaria y yo decía, ay Dios mío, yo decía, pero papá, ¿y cuando hablas tú? Y él me decía, shh. Y ese es mi primer recuerdo de decir, bueno, estoy en el Congreso y está hablando una persona importante. Yo recuerdo cuando su papá ganó, que usted entra a la tarima, la gente la aplaude como con mucha emoción y es conocida, ¿no? La leemos en las redes sociales, en la calle, tiene su club de fans importantes, todo eso. ¿La ha sorprendido? Sí, yo creo que no esperaba para nada esas reacciones, pero es muy bonito porque uno recibe mucho cariño que no espera, o sea, de personas que no nos conocemos, no conozco de nada, pero aún así es muchísimo cariño y da muchísimas fuerzas para este proceso que de pronto es un poco agitado. Cariño, pero críticas también, ¿no? Claro, pero esas siempre. Digamos que las críticas siempre a mi familia, de pronto no directamente a mí, pero a mi familia, igual amenazas, igual todas estas cosas han sido como una constante desde muy pequeña. Pero el cariño así tan directo de las personas creo que yo no lo había vivido así que es también muy bonito, es una contraparte. ¿Cómo fue crecer con un papá senador, un papá alcalde, un papá que es el líder más importante que tiene la izquierda en Colombia, que es el primer presidente que llega a la izquierda en Colombia, y con una mamá también que hace un montón de cosas? ¿Cómo fue su crecimiento, digamos, en términos de seguridad, en términos de la formación suya como independiente, con su propio pensamiento político? Ha sido un camino lleno de aprendizajes, porque creo que soy quien soy hoy por todo lo que he aprendido por mis papás, no necesariamente porque ellos me hayan dado una charla de cómo debo yo pensar, pero al verlos defender ciertos valores, defender los derechos humanos, defender a las personas más vulnerables como prioridad, pues creo que ha sido todo un camino de aprendizajes. También ha sido difícil. Yo recuerdo de muy pequeña, por ejemplo, cuando me iba a despedir de mis papás en la mañana para ir al colegio, entonces me decían, cuidado, no pises aquí, porque él lo ha dicho muchas veces que en el momento de los 2000 y así, que había muchas amenazas y estaba en unas listas de amenazados, su esquema le daba un arma y él dormía con esa arma debajo de la cama, entonces siempre me decían, cuidado, no la vayas a pisar, cuidado. Pero yo en ese momento no hacía como ¿Cuántos años? Chiquitica. 5, claro, yendo al colegio, pero yo no hacía tanto la relación de la situación de amenaza, o no vivía yo con miedo tampoco, como que mi cerebro no lo conectaba, que el arma debajo de la cama fuera por una situación de peligro. Pero hoy en día fue más adelante, ya de grande, que hice la reconexión de todas estas cosas y pensé, bueno, ahora mismo creo que la situación es más tranquila justamente que antes, así que, bueno. ¿Más tranquila? O sea, más tranquila en el sentido de seguridad, porque yo creo que ahorita estamos más protegidos que nunca. También hay mucha más visibilidad, estamos expuestos, siempre existe un riesgo, pero yo creo que en ese momento los senadores, incluso personas quizás con menos visibilidad, un poco más desconocidos, y justo mi papá no era el más desconocido, pero creo que ese anonimato lo puede poner a uno más en riesgo, de alguna forma. Sofía, yo la veo muy activa en las redes sociales y obviamente pues las redes son una cosa muy seria, ¿no? Porque lo insultan a uno, lo quieren, le dicen cosas y como decimos, me pasa a mí. Yo estoy 6 horas al aire todos los días de mi vida y no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Claro. Entonces así como me aplauden, me insultan, me critican, etcétera. ¿Cómo lo maneja usted emocionalmente? ¿Qué tanto le afecta? ¿Qué tanto le incomoda? Yo creo que he aprendido a que no me incomode, y no sé si te pasa a ti también de pronto, que es tanto que lo normalizas o es como que ya te lo esperas, que ya sabes que cualquier cosa que vayas a decir va a tener una reacción, una ola de violencia. Además, muchas veces de cuentas falsas, muchas veces de cuentas que de pronto, o sea, unos comentarios sin sentido que de verdad solo terminan pasando por, no sé, por detrás, como por debajo del tapete, ¿sabes? Y cuando se meten con su mamá, por ejemplo. Ay, me molesta un poco más. Claro. Sí, porque creo que toda la vida aprendí que mi papá iba a recibir muchas críticas. Al final es un actor público y es lo que tiene, o sea, es a lo que te expones, y es como un poco el contrato que firmas, o que yo voy a ser una persona visible, pero yo sé que voy a recibir críticas. Y siempre estuve acostumbrada a ello, pero cuando mi mamá empezó a ser más visible, creo que ya ahí, no.
me costó más. Y con mi hermana menor también. Con Antonella. Con Antonella no, o sea, no soporto. Es muy chiquita, Ahí tiene 8. ya no, ahí sí ya no lo paso por debajo del tapete. ¿Y lo que pasa con Nicolás Petro? ¿Cómo le afecta? Bueno, también es difícil al final. Es una es una situación desafortunada, pero bueno, con el amor de familia y con como la unidad que tenemos, creo que conseguimos sobrepasar eso. En la preparación de esta entrevista encontré que usted en algún momento sufría del síndrome del impostor. Eso significa que uno, por más que haga cosas, no se siente suficiente. Explíqueme qué pasó, ¿por qué? Bueno, creo que viene de la mano con esto que tú decías, que de repente después de la campaña había mucho como personas que me conocían, personas que me saludaban en la calle, personas que me abrazaban y me daban las gracias, y yo siempre pensaba, o sea, no siento yo haber hecho algo para merecer como tanto apoyo, como para recibir las gracias de alguien. No lo sé, siempre pensé que era demasiado, y estaba con esa sensación muy a flor de piel, porque entonces me invitaban a entrevistas, a hablar de cosas, y yo pensaba, o sea, creo que todas las experiencias, o sea, a todas las personas se les podría entrevistar, tienen mucho por decir, tienen una historia, todo el mundo tiene una historia, pero me parecía impresionante que quisieran escucharme, y creo que siempre conviví con esa sensación de que quizás era demasiado. ¿Pero ya lo superó? No lo sé, creo que voy día por día siendo un poco más amable conmigo y reconociendo que, tengo un valor, y de pronto a veces no lo reconozco tanto como debería. Es un poco usted como una conciencia de lo que pasa con el presidente, porque usted le dice cosas que uno no ve que nadie más, o por lo menos no con esa cercanía y de manera pública, lo diga, ¿no? Por ejemplo, cuando el presidente nos dijo a las periodistas que éramos muñecas de la mafia, que yo entre otras me puse muy brava, usted salió a decir, a ver, ¿no? Como a pararse del lado de las periodistas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo son esos procesos con usted misma y con él? En cuanto siento que algo no es correcto, o se ha expresado de una forma que de verdad no debió, que cometió un error, porque al final es lo que es, todo el mundo los comete, pero a mí también me molesta y yo también se lo digo. Pero se lo dice en público, o en privado también. Inicialmente en privado. Yo creo que tengo la suerte de poder comentarle mis críticas directamente al presidente. No siempre es el caso, de hecho muy rara vez es el caso, entonces no tengo que salir a Twitter a poner mis críticas. ¿Y usted le escribe, lo llama, papá, no estoy de acuerdo con esto? ¿O cómo es esa relación? Le escribo, por nuestro chat está lleno de, quizás, no sé si discusiones sería la palabra, tampoco llega a discusiones porque no es como que peleemos, pero yo digo, papá, esto, aquello, un montón de mensajes, y él responde, vale, mi corazón. Siempre es como un mensajito corto, él lo lee, lo entiende y toma lo que quiere tomar. Cuando nos dijo muñecas de la mafia a las periodistas, ¿usted qué le dijo y él qué le contestó? No recuerdo, pero sé que le dije que era absolutamente innecesario haberse referido así. No sé qué me contestó, o sea, no lo tengo tan claro, pero yo creo que él sabe que no fue correcto. Y usted después lo puso en Twitter y yo le agradecí, además. ¿Recibe bien esas sugerencias al presidente? Sí, yo siempre he dicho, él es muy terco, entonces creo que toma lo que quiere tomar de todas formas, pero las recibe bien, y las recibe siempre. ¿Y usted es cerca? Sí, también. Heredé no sé, defecto quizás. ¿Y novios? Tengo. ¿Y quién es el novio? Además, si uno meterse con la hija del presidente debe ser valiente. Pues es mi novio desde antes que él fuera presidente, así que no tuve ese inconveniente de pensar como, quizás algo de interés o lo que fuera. Hoy, de hecho, cumplimos 4 años y 11 meses. 4 años, sí. Es decir, comenzaron desde los 19. ¿Y es el primer novio importante en la vida? No, mi segundo novio. Segundo. Sí. ¿Y es colombiano? No, él es de España, de Valencia. ¿Y vive en España? Ahorita está intentando venir para acá también. Sofía, ¿y cómo se vive esa relación de amor? Bueno, uno a los 19 años, cuando arranca un romance, está con una ilusión muy grande. ¿En ese momento usted vivía en dónde? ¿En París? En un pueblito de Francia que se llama Poitiers. ¿Y dónde se conocieron? Allí, porque estudiamos en la misma universidad y empezamos a salir como en el 2020, y luego llegó la pandemia justo cuando empezábamos a salir, y la persona con la que yo vivía se fue, entonces para no estar sola me fui con él y estuvimos, y allí nos enamoramos. Fue una pandemia romántica.
¿Y cómo les cambió la relación con ese poder en medio? Bueno, él vino para hacer prácticas con la campaña. Fue un momento un poco extraño porque teníamos que hacer otras cosas, o sea, teníamos que ir normalmente a Sudáfrica, era un intercambio universitario, pero con todo lo del COVID y tal, al final no lo conseguimos. Y como solución a la universidad les dijimos, bueno, vamos a hacer prácticas a la campaña, que hay que decir que yo inicialmente no quería, porque yo le decía justamente a él que me parecía súper pesado, que es un momento muy tenso, y él me decía, bueno, pero de pronto podemos aprender mucho. De hecho, es en parte gracias a él que he vivido todo este proceso, que me he involucrado más activamente en la vida pública, creo. Él me ha dado muchas alas para eso. Ay, Así qué que, bueno escuchar eso. Sí, él es una persona que me da alas, que me quiere con mucha libertad. Es un amor muy bonito, la verdad. ¿Y al papá le gusta el yerno? Sí. ¿Y a la sí. mamá? Ay, como un hijo de ella también. Qué bueno, Sí. Sofía, me alegra que esté enamorada. ¿Y estudia qué? ¿Es politólogo también? ¿Es que También está acabando una maestría en políticas públicas. ¿Para qué es la política, Sofía? Oh, esa pregunta no es tan sencilla. Pero yo creo que la política para mí va mucho más allá de lo electoral, que es lo que muchas personas suelen ver, y les fastidia, ¿no? Uno escucha hoy en día muchas veces, todos los políticos son tal, y qué fastidia la política, o por qué tienen que hablar siempre de política. Pues yo creo que la política está en todas las pequeñas cosas del día, y es para transformar el mundo, en realidad, para hacer del mundo un lugar un poco mejor. Creo que eso es la política. ¿Usted quiere hacer política? La política en el sentido amplio, la política de hacer del mundo un lugar mejor en lo que sea que haga, sí. Yo creo que todos somos supremamente políticos y podemos serlo en nuestras acciones. Pero si la pregunta va más hacia lo electoral, yo creo que no. De momento mi respuesta sería que no. Y cuando se gradúe de la maestría en junio, ¿qué va a hacer? Esa es una buena pregunta. Todavía no tiene Hay de respuesta. todo, hay lista del Congreso, hay lista del Consejo, hay lista de la Cámara, hay candidaturas a alcaldías, nada de eso. Yo creo que ese no es el paso a seguir y mucho menos mientras mi papá sigue siendo presidente. Creo yo que no es, no sé, no lo encuentro correcto, pero bueno, ahora mismo estoy trabajando como investigadora en Pares. Sí, que La es maravilloso Fundación- con León Valencia, ¿no? En la Fundación Paz y Reconciliación, así que yo creo que después de junio igual continuaré con ellos, quizás trabajando más de lleno. Esa fundación es muy interesante. Yo tengo una relación muy especial con León y en Sí. su momento con Ariel Ávila, que era también miembro de la Sí. fundación, porque hacen unas investigaciones muy fuertes sobre la guerra en Colombia, sobre el conflicto, sobre la presencia de los grupos armados en todo el territorio nacional. Me parece chévere estar ahí. Hay mucho Es- por aprender. Creo que he estado esta semana en la sede y en una sola semana siento que ha sido un lugar de aprendizaje lleno de personas con un profundo conocimiento sobre la situación del país, sobre su historia, sobre sus actores, todos muy jóvenes, muy pilos, entonces me siento muy afortunada de ser parte de ese equipo. A Sofía, la politóloga, ¿en qué le ha cambiado la visión de Colombia desde que el papá es presidente? Creo que todos sabemos que Colombia es un país complejo, pero desde que mi papá es presidente lo encuentro mucho más complejo. Creo que ¿Complejo en qué? Sus instituciones, para empezar, el tamaño del Estado yo creo que no lo dimensionaba como tal, la multiplicidad de entidades, los procesos burocráticos, al final quizás la lentitud con la cual con la cual acciona el Estado, pero no por falta de voluntad o por lo que fuere, sino por su propia estructura. Es tan grande y tan pesado que siento que no consigue llegar a ciertos rincones esenciales muchas veces. Luego, la situación de seguridad del país es mucho más compleja de lo que uno pensaría. No es tan sencillo como sentarse y hacer un acuerdo de paz, y no es tan sencillo como decir, bueno, vamos a atacar a estos grupos armados hasta que desaparezcan. Claramente es una situación delicada y que requiere de mucho esfuerzo de reflexión para saber cómo se puede solucionar. El presidente está haciendo una apuesta muy grande, no necesariamente exitosa, con los grupos armados delincuenciales, con la guerrilla. Bueno, vimos que se levantó la mesa de diálogos con el ELN, están avanzando en un proceso con el Clan del Golfo, con las autodefensas de la Sierra Nevada, están avanzando con las extintas FARC. Bueno, todo esto
al mismo tiempo, mucha información. ¿Usted qué piensa de esa iniciativa de buscar esos procesos de paz en un país donde la guerra se ha metido por todo lado, ¿no? Sí, soy una fiel creyente de que el único final correcto, el único final al que realmente será un final, va a pasar por unas negociaciones, va a pasar por un proceso de paz. De no ser así, creo que no va a acabar. De todas formas, creo que lo que nuestra historia nos ha enseñado es que la guerra no nos trae sino más guerra, pero es verdad que los acuerdos al final son un tira y afloja, son unas correlaciones de poder, no es tan simple como sentarse y acabar, porque si fuera así, creo que ya otros gobiernos lo hubieran hecho también. Pero yo soy una fiel creyente de que esa apuesta es el camino correcto y que desde la sociedad civil, cada vez que los actores se intenten levantar de la mesa, habría que insistirles en que se vuelvan a sentar. Hay días en que uno se levanta en Colombia y dice, uff, ¿y ahora sí. qué? ¿Le pasa? Sí, por ejemplo, hoy creo que es uno de esos días que uno despierta y siente que primero lo lejos que podemos estar de sentir realmente la guerra, porque hablamos mucho de que Colombia está en guerra y todos nos sentimos en guerra, pero realmente son unas personas que están alejadas de las grandes ciudades las que realmente lo sienten, lo viven, y hoy fue uno de esos días que siento hasta ganas de llorar y de pensar, estas personas no merecen esta situación y no han hecho nada para estar allí. Así que, sí, refiriéndome por supuesto a la situación en el Catatumbo. Sí, hoy, mientras Sofía y yo estamos haciendo esta entrevista, el proceso de paz del presidente con el ELN se levantó de la mesa. En el Catatumbo hay una violencia tremenda. A esta hora hay más de 25 personas muertas. 15 alcaldes del departamento de Norte de Santander le enviaron una carta al gobierno diciéndoles que es urgente tomar alguna medida para que se frene el enfrentamiento que hay entre el ELN y el grupo de las disidencias de las FARC liderado por Andrei Avendaño. Eso es lo que está ocurriendo en el Catatumbo, más de 25 personas muertas, que sepamos, ¿no? Y un momento muy convulsionado del país. ¿Habló con el presidente hoy ya? No. Hoy no nos cruzamos en la mañana. Sofía, la relación de su papá y su mamá, que es una relación rarísima, nadie la entiende. Porque el papá sale en Panamá con una señora, la mamá, yo le tengo una estima especial a su mamá porque la conocí durante la campaña, me parece una mujer chéverísima, preparada, además, ¿no? Que le aportó además un montón a la campaña de él durante todo ese tiempo, pero la relación de hoy nadie la entiende. ¿Cómo es esa relación? Es una relación llena de amor, de respeto, realmente es una relación de un equipo y así lo vivo yo. Y todos en la familia lo vivimos así. ¿Respetan esa relación, esa manera de estar? ¿Hay críticas? ¿Hay qué? ¿Están juntos todos? Sí, todos seguimos juntos. Bueno, su mamá, ¿qué le dice su mamá sobre la proyección política, sobre el futuro de Sofía Petro? Ella siempre me dice que me apoyará en todo, siempre. Y es otra persona que me llena de alas para lo que sea que yo quiera, siempre. ¿Se siente respaldada? Sí, absolutamente. Y en Colombia, que hay todos estos niveles de violencia, donde además usted, pues, a mí me parece que de todas formas es una feminista, ¿no? Sí. Totalmente consagrada. Entra un tipo como Armando Benedetti, por ejemplo, al Congreso, que usted misma lo criticó en su momento. ¿Qué dice el presidente de eso? ¿Qué le dice usted? Las mismas conversaciones del chat de siempre. Yo le expongo mis críticas, él atiende a lo que puede, a lo que entiende, a lo que quiere, y es así. Al final también he entendido y he aprendido a soltar, digamos, las decisiones que él toma son responsabilidad de él, no necesariamente mía, y por más de que yo sea feminista y yo tal, de pronto no soy la portavoz del gobierno en asuntos de género, ni mucho menos. Entonces siento mucha paz en que mi posición realmente es desde la sociedad civil y tengo esa suerte de poder escribirle mis opiniones. ¿Y se siente respaldada por ese grupo fuerte de feministas que hay en Colombia? Sí, claro que sí. Yo creo que todas nos respaldamos unas a otras. Evidentemente en el feminismo hay muchísimas corrientes, divisiones, entonces no es tan evidente, pero creo que en Colombia hay un movimiento muy fuerte. Creo que esta consigna de si nos tocan a una, respondemos todas, es real aquí. ¿Usted se ve viviendo en Colombia en unos años? Sí,
Realmente sí, ojalá en la costa porque siento que allá es mi casa, aunque yo no tenga... ¿El acento es de dónde? No he podido encontrar ese acento, No, es un acento rarísimo. Mi acento lo que pasa es que era muy gomela bogotana cuando me gradué, pero luego me fui a Francia y me fue cambiando y ha pasado por muchos acentos realmente, me fue como le pasa a Shakira, que se le pegan los acentos, bueno, a mí me ha pasado eso. Bueno, no porque usted no está hablando de españolete. No, todavía. Españolete no, ese es el único que no... Es que Shakira habla argentino, hablaba español. Sí, pero yo la entiendo porque a mí se me pegó boliviano, mexicano de mis amigos de la universidad, que son todos latinoamericanos, y entonces al final creo que tengo un acento un poco neutralizado ahora mismo, pero ojalá tuviera el acento costeño de mi mamá. No, eso ya no va a pasar. No, ya no. Ya no. Ese es el único que no se me pega. Entonces ya no va a pasar, pero se ve entonces en la costa, es lo que le gustaría. Me encantaría. Y teniendo hijos, No ¿o no? sé. ¿Cuál es el sueño de su proyección como mujer, digamos? ¿Se ve casada, con hijos, embarazos, con esa familia grandota como la que ha tenido usted? ¿O cómo se proyecta, cómo se ve? Yo estoy en un momento en el que me voy día por día, porque ver hacia el futuro últimamente me parece mucho. Entonces no sé responder a estas preguntas de si me veo casándome, si me veo con hijos. Creo que el camino va trayendo las cosas. Porque el mundo ha cambiado. Cuando usted, a los 23 años, la generación mía y de mayores que yo, soñaban eso, casarse y tener hijos. Y Sí. ahora cuando uno habla, yo tengo 47, acabo de cumplirlos, cuando uno habla con chicas de la edad suya, dicen eso, no, yo no sé, ni idea. Pero digamos, la maternidad no es un proyecto de vida, ¿o sí? Yo creería que sí, me gustaría ser mamá. Ahora, no sé, hay muchas preocupaciones, por ejemplo, con respecto al cambio climático, realmente el mundo, el que realmente vamos a habitar, cuál va a ser. Y son preguntas que de pronto en su momento no había que hacerse, pero hoy en día creo que somos muchas más las personas que sí nos Mira, yo no me preguntamos. las hice a mis 23. ¿Fuiste mamá a los 23? No, yo fui ok. mamá a los 35, Vale. pero a los 23 años nunca me pregunté sobre el futuro del planeta, por ejemplo, que creo Claro. que a la generación suya sí le ocurre, ¿no? Sí, y es que hoy en día vemos que ninguno de los actores pertinentes está haciendo las acciones que corresponden a la situación del cambio climático y no es muy esperanzador, lastimosamente. Entonces no lo sé. Sofía, politóloga, pues el papá estuvo en el M19. Me supongo que en el estudio de política, uno pues estudia, obviamente, yo tengo una maestría en política también, y uno estudia la guerra, las guerrillas, ¿no? ¿Cómo fue la relación con ese papá exguerrillero? ¿Cómo ha sido? Con esa, digamos, con ese carácter del papá, esa historia del papá en el M19. Creo que es una historia muy interesante. En realidad creo que su historia al final me ha hecho entender mucho del conflicto político del país y el conflicto armado. Y lo que yo siento hoy es mucha tranquilidad porque sé que tengo un papá que que se acopló a unos acuerdos de paz, que decidió dejar las armas y que decidió aportar al país a través de sus ideas y lo lleva haciendo, bueno, es todo lo que yo he visto en mi vida de él. Es una persona realmente comprometida y no sé si es tan sencillo decir eso de todos los políticos porque al final, bueno, y la gente lo siente, ¿no? Que dentro del mundo político hay muchísimos intereses, muchísimo ego, muchísimo como interés personal al final, y lo de él es realmente compromiso con los más vulnerables, y es todo lo que, o sea, lo admiro con su pasado y con todo. Con su presente y con su futuro. Con su presente, con su futuro. Bueno, el futuro uno nunca sabe qué va a ser, pero yo creo que él va a seguir siendo una persona comprometida desde donde esté. ¿Qué quiere hacer Sofía en 5 años? ¿Dónde se ve? Ay, esas preguntas del futuro. Claro. ¿Dónde me veo? Es que realmente no lo sé. Yo voy proyectando mi vida casi que ¿La ha ido sorprendiendo la vida? por semestres totalmente, y nunca me hubiera imaginado las vueltas que va dando. Y al ser tan sorprendente cada vez, siempre pienso qué tanto sentido tiene uno proyectarse a 5 años y van a ocurrir tantas cosas de aquí a allá que cualquier cosa que me imagine yo hoy, creo que cuando llegue ya va a ser otra cosa. Así lo siento. Pues seguramente vendrán cosas maravillosas, Sofía. Muchas Yo gracias, deseo Vanessa. que en adelante todo sea
Pues bien, le veo un futuro muy especial, además, ¿no? Muchas La gracias. jovencita con tanta cosa en la cabeza, qué bien. Me Muchas encanta gracias, tenerla aquí, Vanessa. Sofía. Y siga bailando. Ah, eso sí. Bailando sí voy a seguir bailando. Gracias por estar aquí en Geniales y Menores. Ahora menores. Pues sí, hoy. Vale, muchas gracias, Vanessa, por este espacio. Gracias, Sofía. Gracias por escucharnos. Geniales y Mayores que yo. Es posible gracias a Colsubsidio y gracias a Julián Urbina, Marilyn León, Sebastián Herrera, Carolina Trinidad, Alejandra García, Jefferson Murcia, Daniela Moreno y Daniel Rodríguez. Todo el equipo de producción de Geniales y Mayores que yo.